licenciado Carlos Salinas de Gortari, expresidente constitucional de México. Adelante. Doctor Pablo de la Peña, agradezco mucho esta presentación que prácticamente me deja mudo, porque ha sido una síntesis tan afortunada de lo que yo intento hacer en esta obra, y la estoy levantando para hacerle un comercial. Ya oyeron las cámaras cómo lo están tratando, así que mis editores van a estar contentos. Pero quiero en primer lugar agradecer la hospitalidad del Tecnológico de Monterrey, esta gran institución que inició sus trabajos hace casi 70 años con alrededor de 300 alumnos y hoy cuenta con más alrededor de 140,000 jóvenes que se vienen preparando en esta institución de educación superior de México, que es ejemplar a nivel nacional e internacional. Yo soy egresado de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, pero siempre tuve un vínculo estrecho con esta gran institución académica. Durante mi presidencia tuve la suerte de poder estar en varias ocasiones con los estudiantes, sus autoridades y sus maestros. Y bueno, el edificio en el que estamos hoy conservan la placa de la inauguración que me tocó a mí develar, y celebro que la sigan manteniendo pulida. Es una gran institución la que ustedes tienen, y en la pluralidad en la que vive nuestro país, una pluralidad política, social, pero sobre todo cultural, el hecho de tener una institución de la calidad de la que ustedes tienen y que prepara para los retos del mañana con una concepción de la amplitud que ustedes han alcanzado, pues nos confirma que ante los riesgos que enfrenta la República no podemos ser pesimistas. Los motivos para el optimismo se encuentran hoy aquí, en la calidad de su institución académica y de ustedes, que le dan vida, que son los estudiantes y sus más, los propios docentes. En esta circunstancia de riesgo para la República, que riesgo que lo define tanto el entorno externo como la circunstancia interna, de fuera nos vienen los efectos de la macrocrisis económica y financiera del 2008, ya se le conoce como la gran recesión, frente al término que se acuñó en los años 30 del siglo pasado para la Gran Depresión. Esta gran recesión dura ya 3 años y nos muestra que no solo fue un problema financiero, no solo fue una burbuja que reventó, sino el quiebre de una etapa del modelo capitalista que se denomina capital especulativo. Especulación siempre ha habido. Es cuestión de abrir la Biblia y encontrarán ustedes ejemplos en ese texto extraordinario y milenario, pero como modelo, lo que quiere decir es que la especulación se volvió la esencia de esta práctica, la utilidad instantánea, y canalizaron el equivalente a 650 millones de dólares solo en el año de 2008. 10 veces el valor del PIB mundial, dedicado a los derivados y otros instrumentos que la imaginación mostró que no tenían límite, para llevarnos a esta gran recesión. Eso nos viene de fuera. Pero dentro del país, el riesgo está, como bien lo señalaba y lo destacaba el doctor de la Peña, en estos 2 agravios que recorren a México. El que impacta la soberanía y el que nos muestra que no existe igualdad ante la ley cuando hay tanta desigualdad social. Y frente a estos 2 agravios se padecen 2 efectos inmediatos. Uno es el del desencanto entre grandes capas de la población. ¿Por qué el desencanto? Tenemos más de una década perdida en la que no se han generado suficientes fuentes de empleo, ni siquiera bien remuneradas, para las nuevas generaciones, los jóvenes hacia quienes va dirigido este trabajo, y de manera especial dentro de ellos también las mujeres. Desencanto porque hubieron años en que en México tuvimos, por exportación de petróleo, remesas de trabajadores mexicanos en el extranjero, inversión extranjera directa y el turismo, casi 100,000 millones de dólares en el año.
y crecimos por abajo del promedio de América Latina. Crecimos menos que Haití o que el África subsahariana. Para un país de 110 millones de habitantes, este llamado estancamiento estabilizador que ahora tenemos no puede ser la alternativa, por eso el desencanto. Pero está el otro problema, el del temor. El del temor surgido por la violencia que hoy se padece en nuestro país. Violencia de dos tipos. Primero, la que generan los cárteles en su lucha por dominar el tránsito de este nocivo producto al gran mercado del norte y que tanto está lastimando la convivencia entre los mexicanos. Y hay otra violencia, la que es cotidiana, permanente y también inclemente, que es la pobreza, en la que vive más de la mitad de la población de acuerdo a las cifras oficiales. Frente a esos retos, esta es la hora de los ciudadanos. Tenemos dos alternativas dominantes en México. La del neoliberalismo, que se implantó en nuestro país a partir de 1995, que nos ha heredado esta década perdida, y la del populismo, en particular el populismo autoritario, que se practicó en los años 70 del siglo pasado en nuestro país, pero tuvo su culminación al inicio de este siglo, en particular en la Ciudad de México. No voy a dar nombres, no me quiero meter en líos, sobre todo con el innombrable, así que aquí está en el libro. Y aquí está detallado con nombre y apellido quiénes son los actores, los personajes, pero sobre todo no es un dicho contra otro, sino documentado a partir de información de instituciones nacionales e internacionales que son las que están sustentando lo que aquí se dice. Frente a estas dos alternativas fallidas, lo que se propone es rescatar la esencia de la república. La república. Cicerón tradujo de Platón la polis y de Aristóteles como la res pública, la cosa pública. Y de ahí es que tenemos el fundamento que insiste en que la esencia del planteamiento republicano es la participación ciudadana. Por eso la democracia tiene que tener apellido, democracia republicana. Cuando se dice que esta es una alternativa, en realidad se está proponiendo la práctica cívica, la de comprometerse, actuar y participar, no solo en aquello que nos atañe en lo individual o en lo particular, sino dejar de un lado el yo y pasar al nosotros, y involucrarse en consecuencia en aquello que le afecta a la comunidad. Entiendas esta como el lugar en el que convivimos cotidianamente o la gran nación de la que formamos parte. Práctica cívica que requiere ciudadanos participativos, conscientes y autónomos del Estado. Porque en México durante muchos años se ha confundido lo estatal y lo social. O dicho de otra manera, traemos unas tendencias y unas dinámicas estatistas que nos han llevado a pensar que lo social es lo estatal. Y no, hay una gran diferencia. Si recordamos las definiciones que tanto Hegel como Gramsci nos hacían de sociedad política y sociedad civil, la sociedad política es el Estado y sus órganos de gobierno, y la sociedad civil son las organizaciones sociales, los partidos políticos, los sindicatos, las agrupaciones religiosas. Pues aquí de lo que se necesita es que esa sociedad civil se organice, participe, pero autónoma del Estado. Y no olvidar que nadie hará por los mexicanos lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. No hay ni fuerza de fuera, ni individuo iluminado adentro que pueda resolver los grandes retos que tenemos y que corresponden en esencia a esta ciudadanía participativa y organizada. Y al hacerlo, recordemos que el quehacer cotidiano y sobre todo la política en México, por nuestra ubicación geográfica y nuestra historia, somos vecinos de la llamada Nueva Roma, país con el que perdimos más de la mitad de nuestro territorio, pues la política es geopolítica. No podemos permitirnos abstraernos de lo que está sucediendo afuera, porque inevitablemente nos afecta aquí adentro. La propuesta que se hace está inserta en el liberalismo social, que es una corriente de pensamiento y acción que tiene profundas raíces en la historia de México y que, como bien nos recordaba el doctor de la Peña,
registra varias etapas y cuyo nombre se lo dio un pensador y actor político mexicano muy destacado, don Jesús Reyes Herodes, el liberalismo social. Esta obra forma parte del debate de las ideas, que es donde yo ubico mi quehacer cotidiano. Tenemos un debate intelectual empobrecido en México. Un grupo de intelectuales orgánicos dominan tanto aquellas propuestas del neoliberalismo como las del populismo. Se les llama orgánicos porque alguien me decía que se refería a que surgían espontáneamente en la naturaleza, pero no, son orgánicos porque, de acuerdo a lo que nos dice Gramsci, ellos van generando consenso dentro de la sociedad sin necesidad de recurrir a la coerción. Es decir, en ocasiones se pretende acceder a los órganos del Estado para lograr unanimidad y se utiliza la coerción del propio Estado. Pero los intelectuales orgánicos lo que logran es crear ese consenso por la vía del convencimiento en el terreno de la sociedad civil y en el ámbito de la cultura, y construyen lo que se llama una hegemonía. Pues aquí nuestros llamados intelectuales orgánicos nos tienen un debate de tan baja calidad, de una superficialidad y trivialidad, que no han logrado esos consensos y tenemos bastante polarización frente a los grandes retos que tenemos. No voy a dar nombres aquí de los intelectuales orgánicos, están registrados acá, porque si empiezo a mencionar a Enrique Krause o a Lorenzo Meyer, pues son de piel muy sensible y ellos se quejan de que otros los critican pero no les dan argumentos, y ellos todo el tiempo critican y pocos argumentos dan. Pero en fin, no es culpa de ellos sino de su intelectualidad, que no da para más. Hay que destacarlo porque si no entramos a ese debate de las ideas y reconocemos cómo hacen un emborronamiento de la historia y recorren a la construcción de estereotipos para domis. Domis es una palabrita que parece anglicismo, pero yo estoy esperando que la Real Academia Española la incorpore pronto en el diccionario correspondiente, como ha incluido googlear y algunas otras. Entonces entenderemos que son las simplificaciones para los que no quieren usar el raciocinio, que es la cualidad que nos distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos. Y esa es una batalla en la que hay que estar, la de las ideas. Ustedes como maestros y estudiantes están en la construcción de un horizonte en el cual buscan cumplir la máxima educativa que está recogida en la Ilíada de Homero, cuando el Fénix le recuerda a Aquiles para qué fue educado, y le dice: no se te olvide que fuiste educado para ambas cosas, para pronunciar palabras y para realizar acciones, para pensar y para ser parte de la transformación del entorno en el que se vive. Ante los retos que hoy vive la República, ese actuar resulta indispensable y ese prepararse bien es condición necesaria, que con la otra de actuar será suficiente para ser parte de la gran transformación que requiere nuestro país frente a los retos formidables que enfrenta. Yo aprecio la oportunidad enorme para mí de tener este intercambio con los jóvenes estudiantes que están hoy en esta sala y con los 32 campus del Tecnológico y los de TecMilenio, que son alrededor de 64 o 65 campus de esta extraordinaria institución educativa en nuestro país. En verdad agradezco esta oportunidad y más que monopolizar el uso de la palabra, lo que me interesa es aprender de ustedes en el intercambio de las opiniones. Muchas gracias, licenciado, muy amable.